Hola Jazmín, ¿qué tal Naim? ¿Cómo están? Mariola, buenas tardes. Habla Alejandro Salazar de Chavarín Velasco Consultores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes. Muy bien, espero que ustedes también se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por su puntualidad. Ya en cuestión de unos minutitos vamos a iniciar. Excelente, muchas gracias. Aquí estaremos. Perfecto. Gracias. Gracias. Alejandro. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su puntualidad a este webinar. Vamos a dar unos minutitos porque veo que todavía se están uniendo más personas y en cuestión de unos minutitos vamos a iniciar. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos muchísimo su puntualidad y tiempo el día de hoy. Antes de iniciar, me gustaría dar algunas de nuestras recomendaciones para que podamos estar al tanto al 100% de nuestra ponente el día de hoy. Como ya estarán familiarizados con la dinámica, y para los que no, los micrófonos vamos a mutearlos, excepto el de nuestra ponente, para que no tengamos ningún caos al momento de que queramos emitir nuestras palabras. Al final de la presentación, nuestra ponente nos va a dar la oportunidad de poder resolver cualquier duda o comentario. Mientras tanto, les agradezco si estas dudas o comentarios nos las pueden hacer llegar a nuestro chat de WhatsApp con el objetivo de que no perdamos ninguna duda o comentario. Voy a mencionarles el número de WhatsApp, sin embargo, en el chat de la aplicación les vamos a hacer llegar el número. El número es 664 40 49 59 9. De igual manera, pueden escribirlo en el chat de la aplicación, sin embargo, preferimos lo hagan en WhatsApp, ya que si por alguna falla en la conexión, etcétera, se salen de la aplicación, pues perderíamos el historial de las dudas o preguntas que lleguen a tener. Por eso, con toda confianza nos pueden escribir al número de WhatsApp. Les agradezco mucho a los que se están presentando en el WhatsApp. También los invitamos a que por ahí pues nos podamos saludar, ya sea virtualmente, para que nos conozcamos un poquito más de dónde somos y quiénes nos estamos acompañando en esta tarde del día de hoy. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a nuestra ponente del día de hoy. Ella es Mariela Mier y es la directora de PQE Soluciones, que en un momento nos va a platicar un poquito más tanto de PQE y por supuesto del webinar que hoy nos viene a presentar el día de hoy. Mariola, perdóname, dije mal tu nombre hace unos momentos. Mariola, adelante, la audiencia es totalmente tuya y cualquier duda o comentario, aquí estamos mi compañero Naim y yo para poder apoyarte. Perfecto, muchas gracias y mucho gusto a todos. Tal y como mencionó nuestra compañera Jazmín, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es integridad de datos y validación de sistemas computarizados. Me presento, soy Mariola Mier, directora de Latinoamérica para PQE. PQE es una empresa originalmente italiana que se dedica al servicio de a dar servicios en la industria de life science, ¿no? Que podemos pensar en farmacéutico y dispositivos médicos, en todos los temas regulatorios, ¿no? Desde Data Integrity Assurance, calificaciones, validaciones de procesos de equipos y demás. Asuntos regulatorios, auditorías a terceros y demás servicios que se puedan requerir en este contexto, ¿no? Entonces, más allá literalmente del anuncio, me voy a centrar ahora en este tema que nos trae aquí el día de hoy. Bien, entonces, vamos a hablar de lo que es la integridad de datos y validación de sistemas computarizados. Vamos a estar tocando, digamos, lo que son un poco de los antecedentes regulatorios, de dónde viene toda esta cosa que ahora es como si fuera el último grito de la moda, de dónde salió todo este tema de la integridad de datos, y digamos que también vamos a meternos un poco en las diferentes líneas guías que tenemos a nivel internacional y posteriormente hablaremos de lo que es la validación de sistemas computarizados. Bien, entonces, nosotros sabemos que el objetivo final de las buenas prácticas que todos ustedes conocen ya estando en este contexto de dispositivos médicos, el objetivo que tienen las GMPs, las GXPs, es justamente garantizar la calidad del producto y justamente también la seguridad del paciente. ¿En dónde? Pues a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, ¿no? Y aquí estamos hablando desde la investigación hasta la distribución, ¿no? Pasando por la parte de clinical trials, aprobación regulatoria y claramente la producción. Bien, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy mismo? Y quizás en nuestro archienemigo ahora, que es el COVID, nos ha ayudado a que todavía
tengamos más énfasis en todas estas cosas, ¿no? Bien, tenemos el tema de la globalización que ha cambiado fundamentalmente todo el panorama económico y de seguridad. Bien, entonces tenemos ahorita mismo muchos avances en transporte, telecomunicaciones, infraestructura. Claramente la cadena de suministro es compleja y también dependiendo un poco de qué es lo que estemos transportando, ¿no? Entonces, bien, ahora mismo, conforme ha evolucionado esta tecnología, pues claramente los sistemas computarizados y las nuevas tecnologías que estamos utilizando en la industria de dispositivos médicos, pues cada vez son más complejas y cada vez nos apoyan más por un lado, pero por otro lado también tenemos que garantizar que efectivamente estos sistemas computarizados y estas nuevas tecnologías efectivamente, digamos, nos den el soporte que estamos requiriendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la integridad de datos? Bien, pues la integridad de datos es garantizar que justamente nuestros medicamentos tengan la calidad requerida, ¿sí? Los dispositivos médicos que estamos generando tengan la calidad requerida, ¿bien? Entonces, ¿con qué fin? Pues justamente para garantizar la salud del paciente, que si se acuerdan, pues era el objetivo principal de las GMPs. Bien, entonces, entendamos que, o ustedes lo saben mejor que yo incluso, los auditores pues justamente nunca van a llegar, en el caso de las industrias farmacéuticas, a tomarse los medicamentos o incluso en el de la industria de medical device, tampoco es que vayan a llegar a probar los dispositivos como tal, sino ¿qué es lo que van a revisar? Pues justamente lo que van a revisar son ese producto final que estamos generando, que son datos, ¿no? Entonces, justamente en ese análisis de datos es en lo que se van a basar para, digamos, hacer este tipo de auditorías. Entonces, la integridad de los datos es fundamental, ¿ok? Entonces, digamos que cuáles son, digamos, los pilares o cuál es el flujo o cuál es, digamos, cómo debemos de pensar en esta integridad de datos. Bien, pues estamos pensando primero en la normativa que nos aplica, ¿no? ¿Qué normativa nos aplica? Bien, si nosotros estamos produciendo exclusivamente para México, bien, pues nos van a aplicar las normativas nacionales, pero recordemos que también tenemos líneas guías internacionales, ¿no? Entonces, es importante que, digamos, estemos adheridos a esta normativa. Nosotros sabemos que también las autoridades definen todos los requerimientos, digamos, de integridad a nivel regulatorio, ¿ok? Y si nosotros cumplimos estos requerimientos, entonces podemos decir que la integridad de los datos está garantizada. Para esto prácticamente tenemos la definición de que tenemos 4 cosas que son las que nos están definiendo como requerimientos regulatorios. Uno que sería la seguridad, otro que es la confiabilidad, otro que es sumamente importante es la trazabilidad de los datos y la última sería la responsabilidad, o sea, quién generó esos datos, ¿no? Entonces, estas 4 cosas juntas son las que nos van a dar la integridad de los datos. Bien, entonces es importante que nosotros evaluemos nuestros sistemas computarizados que están involucrados en nuestros procesos y ojo que estamos hablando de sistemas que podemos tener en las áreas productivas, quizás en el laboratorio, dependiendo de qué tan grande o pequeño pueda ser nuestro laboratorio, que habitualmente en dispositivos médicos suele ser más bien pequeño, pero por otro lado, no nos olvidemos también de los sistemas de información, estilo como un SAP, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque estos también gestionan información de producción o información que tiene que ser trazable, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos entender en qué nivel de cumplimiento están estos sistemas computarizados respecto a los requerimientos regulatorios, ¿ok? Entonces, para ello, digamos que esos 4 puntos que vimos atrás los podemos traducir de diferentes maneras y ustedes van a ver que nos vamos a encontrar en las diferentes líneas guías y en las diferentes regulaciones, nos vamos a encontrar siempre esos 4 puntos que vimos anteriormente, a lo mejor definidos como en 3, como en este slide, o definidos en más puntos, pero al final del día siempre vamos a estar hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, podemos resumirlos en este slide que sería el primer punto que es integridad, ¿ok?
Aquí tenemos que estar hablando siempre de proteger nuestra información, proteger nuestros archivos electrónicos. Y parte de esta integridad también es que tenemos nosotros una copia de seguridad de nuestros datos, ¿ok? Después tenemos la parte de seguridad, ¿bien? Aquí, ¿de qué nos están hablando las diferentes autoridades? Nos están hablando justamente de que nosotros tenemos que tener unos niveles de acceso a nuestros diferentes sistemas, a nuestras diferentes aplicaciones y por otro lado, un control de acceso a los usuarios. Es decir, aquí es donde empezamos a entrar en estos discursos de no podemos tener el mismo usuario que todo el mundo usa en producción. Y no me dejarán mentir, pero cuántas veces encontramos que en todos los sistemas tenemos el usuario administrador y tenemos el password 1234 o 2222, no sé por qué les gusta ese del 2, que a veces hasta el agujerito ya tienen en la tecla 2, y que todo el mundo se lo sabe, ¿ok? Entonces, es importante que cada quien tenga su usuario, un nivel de acceso diferente, por ejemplo, administradores, tenemos operadores y a lo mejor tenemos al supervisor, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene que tener un nivel de acceso diferente y también tenemos que estar seguros de que no tengamos un conflicto de interés, ¿bien? Y por último, y no por ser el último deja de ser importante, es la trazabilidad, ¿bien? Entonces, esta trazabilidad de qué fue lo que se hizo en el sistema nos las da el audit trail, ¿no? Donde en el audit trail, y para considerar que el audit trail efectivamente está completo y conforme, necesitamos tener quién hizo qué, cuándo, valor anterior, valor nuevo y la razón del cambio. Entonces, necesitamos tener claro que para decir que un sistema tiene un audit trail completo, necesita tener esas características. Y otra cosa sumamente importante, por muy tonta que parezca, es que la referencia temporal, es decir, el reloj, tiene que estar protegido. ¿Por qué? Porque por mucho audit trail y definición de niveles de usuario, controles de acceso y todo lo que queramos, lo tengamos perfectamente configurado, si alguien puede cambiar la referencia temporal, no podemos garantizar la integridad de los datos. Entonces, el reloj de todos esos sistemas computarizados tiene que estar protegido. Bien, ahora bien, también tenemos la definición de firma electrónica, que no es un requerimiento, es opcional, pero digamos que podemos tener una firma electrónica activada en nuestros sistemas y aquí, digamos, tendría otro tipo de implicaciones, pero, digamos, no es un requerimiento, es algo opcional. Y por último, que este sí es un requerimiento, necesitaríamos tener nuestra validación del sistema computarizado, que esto va enlazado también con el sistema de calidad, ¿ok? Entonces, ustedes saben que muchas veces se habla mucho de validación de sistemas, pero la validación de sistemas es simplemente la punta del iceberg, donde yo realmente estoy demostrando que estoy cumpliendo con integridad, seguridad, trazabilidad y algunas otras cosas más, ¿ok? Que lo veremos un poquito más adelante. Bien, entonces, lo importante es, ¿de dónde salió todo esto? Esto no es algo nuevo, esto es algo que lleva en las regulaciones desde el 92 y esto salió en el anexo 11 en Europa, ¿sí? Entonces, ahorita para nosotros aquí en México a lo mejor sí efectivamente es el último grito de la moda, pero no es algo nuevo, ¿ok? En el 97 la FDA fue la que sacó el CFR parte 11, ¿m? Y aquí es donde tenemos toda esta definición de registros electrónicas y firmas electrónicas, que digamos, hablando un poco en acrónimos, este es el famoso ERES, Electronic Record Electronic Signature, ¿ok? Más adelante, en el 2003, salieron diferentes guías también por parte de la FDA, salieron también con, digamos, las definiciones de buenas prácticas de PICS, y bueno, en PICS se han hecho varias actualizaciones. Por otro lado, la Unión Europea 2011 sacó un nuevo anexo 11, ¿ok? El MHRA, que es el Ministerio Británico, también sacó en el 2015 una nueva línea guía que además es muy buena y muy extensa, bastante bien explicada, que tomó vigencia en el 2018. China claramente no se pudo quedar atrás y en mayo del 2015 también sacó su anexo para las validaciones de sistemas computarizados.
Y por otro lado, bueno, pues ustedes saben bien que en México en agosto del 2015 salieron las diferentes normativas, tanto de fármaco como de dispositivos médicos, que ya incluyen esta parte de validación de sistemas computarizados. Y así se nos fue yendo la historia, pero ya vieron que no es algo nuevo y además es algo que todos los diferentes entes regulatorios están hablando de, por lo cual tiene una importancia y podemos decir que es una de las tendencias regulatorias a hoy día. Vemos que tenemos la ICH, la OSD, la Organización Mundial de la Salud, PICS, ¿ok? La ISPE. Entonces, digamos que es un tema que realmente tiene una relevancia muy alta a hoy día, ¿ok? Entonces, para estar muy claros en todas estas regulaciones y demás que tenemos, líneas guías, esto es más o menos la equivalencia que podemos tener entre unas regulaciones y otras. Si nosotros tomamos el anexo 11 de la Unión Europea y tomamos el CFR parte 11, la línea guía de la parte 11, las warning letters y las guías de integridad de datos, tendríamos el equivalente al anexo 11 de Europa. ¿Ok? Y aquí en México, ¿qué es lo que tenemos? Lo mismo. Tenemos lo mejor de cada una de estas diferentes regulaciones y básicamente nosotros aquí en México tenemos al día de hoy una equivalencia prácticamente perfecta entre el anexo 11 y las definiciones que nos dio COFEPRIS, por ejemplo, en validación de sistemas computarizados. ¿Ok? Bien, entonces, digamos que siempre, bueno, tiene que salir PICS a relucir. ¿Por qué? Porque esta asociación es quien está liderando un poco todo este desarrollo internacional en cuanto a buenas prácticas de manufactura. ¿Ok? Entonces, bueno, ustedes saben que también México pasó a pertenecer a PICS en el 2018 y bueno, y esperemos seguir ahí por mucho tiempo, pero bueno, ya veremos qué pasa. Pero digamos que la relevancia que tiene un poco es que digamos que es la asociación que permite o que habilita, digamos, un poco esta armonización de diferentes regulaciones en diferentes sitios, ¿no? Por otro lado, como les comentaba, bueno, pues la COFEPRIS, digamos, al haber entrado en PICS, pues se está armonizando con las regulaciones a nivel internacional. Estamos llevando a unos estándares altos de calidad en la producción y tenemos un intercambio entre diferentes agencias, que esto también es importante. Bien, entonces, otra cosa importante es que, bueno, se está tratando desde hace tiempo este tema de reconocimiento mutuo entre diferentes agencias. Ustedes saben que no siempre se consigue, pero bueno, digamos que es un tema que está en proceso. A veces sí lo podemos aplicar, a veces no, pero bueno, siempre tenemos alguna traba en el medio, pero al menos intentar que los trámites sean un poquito menos engorrosos, ¿no? Entonces, digamos que ustedes saben que muchas veces los inspectores, por ejemplo, los de la FDA, intentan buscar activamente un fraude, ¿no? Entonces van directamente a esta perspectiva, mientras que hay otros ministerios o otras autoridades que lo ven desde una perspectiva un poco diferente, ¿no? Van a buscar realmente que los datos estén en consonancia, más que buscar o tener esta perspectiva de buscar activamente el fraude. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Que ante muchas autoridades siempre seremos culpables hasta que demostremos la inocencia, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas tenemos? Bien, pues con respecto a los diferentes conceptos y líneas guías que han ido saliendo con respecto a la integridad de datos, vamos a ver que tenemos varios conceptos que son muy relevantes y además interesantes, ¿no? Como por ejemplo el famoso ALCOA, que ahora hablaremos un poquito de este tema, que son de las definiciones que hizo la Organización Mundial de la Salud. Otro tema importante es, por ejemplo, mis datos estáticos contra mis datos dinámicos, ¿ok? Un tema que también está muy de moda es la revisión del audit trail, y digo de moda porque al día de hoy es de los puntos que las autoridades revisan mucho, que efectivamente se esté gestionando el audit trail correctamente y se esté haciendo una revisión para poder liberar diferentes productos o digamos que verificando los parámetros críticos de cada proceso y también lo que sería la evaluación a terceros, ¿no? Entonces,
Con respecto a lo que son datos dinámicos y estáticos, este es un tema importante porque recordemos que el tema de integridad de datos no solamente es el sistema, sino también estamos hablando de un tema integral junto con el papel, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de discernir qué datos podríamos decir que efectivamente son registros estáticos y que por ende incluso podríamos decir que nuestro dato original podría ser el papel o podría ser el electrónico. Esas son cosas que tenemos que definir correctamente. Mientras que hay datos que por mucho que queramos decirle a la autoridad que el dato original es el papel, pues no se puede, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Un dato clásico en las áreas productivas son, por ejemplo, las tendencias, ¿no? Simplemente hablemos de un área que tiene que tener, por ejemplo, un HVAC y que tiene, digamos, la temperatura y la humedad relativa las tienen controladas. Uno de los datos más importantes, pues, es justamente esta tendencia para demostrar que efectivamente siempre estuvimos entre los rangos, ¿no?, que se definieron. Entonces, esta tendencia es muy difícil demostrar que efectivamente con un papel podemos demostrar la tendencia. Los datos crudos son los que se nos van a quedar en el sistema y por lo tanto esos datos originales son los del sistema, ¿ok? Y en un momento dado incluso hasta si lo imprimimos podríamos llegar a perder datos, ¿no? Entonces, cosas importantes también que nos están mencionando algunas de las líneas guías, en este caso y comenzando por FDA, bien, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Podría yo decirle a la autoridad que he decidido excluir datos de mi toma de decisión? ¿Ok? Entonces, ojo que a veces pasa mucho que me dicen, mira, es que este sistema no se tiene que validar porque no lo uso para tomar decisiones. Bien, ojo que cualquier información que sea creada como parte de la operación de un sistema tiene que ser evaluada, ¿ok? Yo podría excluirlos, efectivamente sí, siempre y cuando yo tenga una justificación científica y válida y documentada para decir que esos datos los estoy excluyendo, ¿ok? Entonces, ojo que no nada más el decir excluyo los datos significa no los uso, no los tomo en consideración. Más bien, nosotros tenemos siempre que justificar el por qué no estamos haciendo esto. Por otro lado, si nosotros estamos diciendo que cualquier, digamos, flujo de trabajo que estoy utilizando en un sistema computarizado, este sistema debe de ser validado conforme su uso previsto, ¿ok? Si yo uso la mitad de las funcionalidades del sistema, bien, pues valido la mitad de las funcionalidades del sistema. Pero ojo que en el momento en que utilizo algo más del sistema, tendría yo que hacer un alcance a esa validación, ¿ok? Entonces, es importante nada más que tengamos estos conceptos claros. Por otro lado, y otra de las cosas que nos dice la FDA, es que siempre tenemos que restringir el acceso a los sistemas, ¿ok? Entonces, nosotros los podemos restringir por medios técnicos, y esa sería la mejor forma, pero también sabemos que hay sistemas que tienen limitaciones tecnológicas, entonces ahí tenemos que pensar en otro tipo de soluciones, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener claro que sí se debe de restringir el acceso a los sistemas. Por otro lado, también me están diciendo que yo necesito tener que no debo de tener cuentas de acceso compartidas, ¿sí? Que es lo que les comentaba, el famoso admin 1234 no debe de existir. Los usuarios tienen que ser usuarios nombrados o al menos trazables a una persona, atribuibles a un individuo específico, ¿ok? La pregunta del millón, ¿con qué frecuencia debo de revisar el audit trail? ¿Ok? ¿Con qué frecuencia lo tengo que hacer? Bien, pues esto también dependerá un poco de la gestión del riesgo que yo esté aplicando. ¿Cada cuándo los tengo que hacer? Bueno, pues yo tengo que determinar realmente cuáles son mis datos más críticos para determinar justamente cuándo es que los voy a revisar,
¿ok? No necesito revisar toda la información que generé todos los días, pero sí necesito analizar mis datos, hacer una correcta gestión del riesgo y determinar con qué frecuencia los tengo que revisar. Ok, entonces, temas interesantes que tiene, por ejemplo, el MHRA, que es el Ministerio Británico, que hablamos hace un momento de este tema. Ellos hablan de lo que es la cultura organizacional, es decir, que es importante que todas las personas que trabajan en una organización sean parte de esta cultura de integridad de datos, ¿ok? Es necesario que todo el mundo esté involucrado, desde la cabeza hasta el último, digamos, de la empresa, ¿no? No me refiero a último como método discriminatorio, sino como a lo mejor el último que llegó, ¿no? Todos tienen que estar involucrados en esta cultura organizacional y todos tienen que entender realmente que los datos que están generando, que los datos que están gestionando son datos GLMP y que estos tienen que tener una integridad, ¿ok? Por otro lado, digamos, con este tema de lo que es la gobernabilidad de datos, yo necesito tener unas medidas preventivas donde yo pueda decir que estoy haciendo todo lo posible por salvaguardar mis datos, ¿sí? Entonces, con esta cultura de calidad, una modernización también de mi sistema de calidad, donde yo ya incluya el uso de mis sistemas computarizados, la validación de los sistemas computarizados más estándares y monitoreo de mis proveedores, esto me van a ayudar como medidas preventivas para poder salvaguardar mis datos. Por otro lado, en algún momento dado, pues yo también tengo que ver si hago una detección de anomalías en mis datos. ¿Y cómo lo puedo hacer esto? Bien, pues mediante auditorías, identificación de factores de riesgo y procesos de revisión de datos. ¿Ok? Entonces, recordemos que la integridad de datos se extiende desde los sistemas más simples hasta mis registros en papel. Tengo que incluir absolutamente todo lo que lleve datos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, digamos que los propietarios de los datos siempre tienen que ser identificados, todo siempre tiene que estar trazado hacia un usuario, ¿ok? También es importante distinguir cuáles son mis datos crudos, cuáles son mis datos que tengo que preservar para efectivamente poder hacer mis diferentes copias de seguridad que correspondan. Y también, por otro lado, aquí viene un concepto que siempre crea un poco de confusión, que es lo que le llaman true copy. ¿Hasta qué punto puedo yo decir que realmente los datos que estoy imprimiendo, los datos que estoy guardando, realmente son una copia fiel al original? Entonces, esto, mientras lo pueda yo demostrar, puedo incluso decir que mis impresiones sí son mis datos originales, pero si no lo puedo demostrar, siempre voy a tener que regresar a mis datos crudos que generó el sistema. ¿Ok? Entonces ahí cobra una relevancia muy importante el backup de los sistemas. Bien. También otro tema importante es que no se permita la manipulación no autorizada de los datos. El reloj del sistema no tiene que ser accesible para los diferentes usuarios y tengo que tener, digamos, sobre todo restricción, por ejemplo, a plantillas en blanco, ¿sí? A plantillas que cualquiera pueda utilizar, rellenar y firmar y darlo como un documento válido, ¿no? Entonces, estas son cosas que nos van a servir para ir preservando la integridad de los datos, ¿ok? Entonces, del audit trail ya les hablé y creo que además se me está empezando a acabar el tiempo, entonces me voy a ir un poquito más rápido en estas slides, ¿ok? Pero digamos, nosotros tenemos que tener claro que tenemos que tener una cultura organizacional que me permita trabajar con integridad de datos. Necesitamos asegurar que los datos sean completos, consistentes y precisos en todas sus formas, ya sea papel o ya sea electrónico. Necesito tener una política de gobernanza de datos que me permita realmente decir cómo estoy gestionando mis datos. También tenemos que tener controles que permitan tener una integridad de datos y que estos controles sean efectivos. Por otro lado, necesito asegurar que tengo tanto acciones correctivas como preventivas para poder identificar algún tipo de debilidad en mi integridad de datos. ¿Ok?
Y yo necesito tener, digamos, un proceso de evaluación de riesgos de mi integridad de datos, ¿no? Entonces, estos son puntos que son fundamentales para poder garantizar que efectivamente mis datos están preservados. Bien, entonces ya hablamos del audit trail. En cuanto a lo que es la validación del sistema computarizado, digamos que la línea guía que me habla de la validación de sistemas computarizados es la GAMP5, ¿ok? Nosotros en esa línea guía están definidos el cómo voy a poder validar mis sistemas computarizados, y en esa validación, digamos, yo tengo que tener claro que mis sistemas tienen que cumplir con todos los requerimientos regulatorios y líneas guía asociadas, dependiendo claramente de la regulación que estoy utilizando. Estos sistemas se tienen que validar para su uso previsto, ¿ok? Como les digo, no tengo que validar todo el sistema, tengo que validar lo que uso, pero si después cambio, tengo que también darle un alcance a mi validación, ¿ok? Y una cosa importante, muchas veces los proveedores nos dicen, bueno, yo te puedo vender también mi pack de validación. Cuidado, porque hasta un cierto punto nos pueden servir, pero podemos tener un conflicto de interés también allí. Entonces, realmente las pruebas que nos puede hacer el proveedor o que nos puede vender el proveedor se tienen que limitar solo a la verificación funcional, es decir, hasta la OQ, ¿ok? Pero la parte de la PQ no es algo que me puedan vender genérica, es algo que yo tengo que hacer conforme mi uso entendido del sistema y conforme mi proceso está definido. ¿Ok? Entonces, aquí en alguna slide pasada hablamos un poco de lo que es el ALCOA, ¿sí? Que el ALCOA define, digamos, varios conceptos que básicamente nos están llevando a decir que los datos tienen que ser completos y precisos, tienen que ser legibles, contemporáneos, originales y atribuibles. Que al final de cuentas, y si ustedes se acuerdan en ese slide de los 3 circulitos, nos lleva exactamente a los mismos conceptos, simplemente con diferente nombre, ¿ok? Pero básicamente siempre estamos hablando de esos mismos conceptos. Bien. Creo que me voy a tener que saltar unas slides para ir a la parte de validación de sistemas computarizados. Sí, me voy acá y básicamente, digamos, en cuanto a lo que es la validación de sistemas computarizados, digamos, el baseline de todas estas definiciones que conlleva la validación de sistemas computarizados es lo que PICS definió justamente como un sistema computarizado. Necesitamos entender que el sistema computarizado no es solo el sistema que corre en la computadora, no, va un poco más allá. El sistema computarizado es un software, un hardware, en ocasiones también un firmware, y esto sería el sistema de control. Pero por otro lado, también tenemos las funciones o los procesos que están controlados. Y esto me lleva a tener también procedimientos, ¿ok? Mis famosos SOPs, y gente que tiene que estar capacitada, mis equipos que son controlados, ¿ok? Pero por otro lado también tengo mi infraestructura, y esa nunca se les olvide, la infraestructura IT, ¿ok? Que la infraestructura IT es otro de los requerimientos que me solicitan, que mi infraestructura IT tiene que estar calificada, ¿sí? Entonces, todos estos elementos son los que me llevan realmente a tener un sistema computarizado dentro de mi entorno regulado, ¿ok? Entonces, digamos que lo importante de la validación del sistema, de los sistemas computarizados es que yo los valide conforme las funciones, conforme su uso previsto, de forma consistente y fiable, ¿ok? De tal manera que yo pueda garantizar la integridad de los datos, ¿sí? Entonces, todo esto me conlleva a configurar en mi sistema todas aquellas cosas que hablamos antes. Los usuarios, la seguridad, que nadie borre datos, los diferentes niveles de acceso al sistema, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, justamente, ¿para qué me sirve esa validación? Porque muchas veces me dicen, no, pues ya configuramos todo, ya tenemos nuestro sistema computarizado a punto, ¿para qué lo valido? Bien, pues lo validas porque es la única forma que tienes de demostrar, ¿sí?
que el sistema hace lo que dice que hace y que está además bajo control. ¿Ok? Entonces la validación es justamente eso, ¿sí? Una manera documental de demostrar que mi sistema efectivamente hace lo que dice que hace y está bajo control. ¿Ok? Entonces, para la validación de sistemas computarizados, te los muestro por acá. Bien, ya les conté unas partes de esto, pero el ciclo que yo tengo que seguir para la validación de sistemas computarizados es justamente lo que me está mostrando la GAM5, ¿ok? Donde yo tengo un plan de validación que es donde yo voy a escribir el cómo voy a validar mi sistema, cuál es mi estrategia de validación, cómo está compuesto el sistema. Puedo tener ahí un análisis de riesgo inicial del sistema. Y una cosa muy importante y que nunca se les olvide es la evaluación del proveedor del sistema, ¿ok? Ya sea un integrador del software, ya sea un proveedor de equipos que también te vende el software, pero siempre tiene que existir esa evaluación del proveedor. Después, necesito tener mis requerimientos de usuario. Idealmente, y en un ciclo de vida de un sistema, debería yo tener mis requerimientos de usuario antes incluso de comprar el equipo, ¿ok? Posteriormente voy a tener mis especificaciones funcionales y mis especificaciones de configuración, ¿ok? Sobre de estas, yo debería de hacer un análisis de riesgo y este es el que me va a permitir detallar correctamente mis scripts de prueba, mi IQ, mi OQ y mi PQ, ¿ok? Y finalmente necesitaría tener una matriz de trazabilidad donde yo pueda justamente tener todo ese contexto que me permita llegar desde un requerimiento de usuario hasta una PQ, pasando claramente por sus especificaciones funcionales, de configuración, IQ o QPQ. De tal manera que cuando a lo mejor incluso yo tenga alguna inspección, me digan, oye, ¿y cómo demostraste que efectivamente probaste esta funcionalidad? Pues yo pueda sacar esa matriz de trazabilidad y decir, ah, mira, para este requerimiento de usuario yo hice toda esta documentación y estas pruebas, ¿sí? Entonces, digamos que este es el ciclo de vida. Finalmente tendría yo mi reporte de validación, que es donde yo voy a contar todo lo que sucedió durante la validación, incluidas desviaciones, notas y cosas que sucedieron durante la validación. Aquí tengo que hacer un resumen. Y luego puedo tener, pero no es mandatorio, puedo tener un master index donde realmente estoy haciendo un inventario de todos mis documentos que generé, que muchas veces cuando tengo la adenda de la adenda de la adenda de la validación, me resulta muy útil para poder tener trazabilidad de todos los documentos que he generado para un sistema. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Yo genero mi lado izquierdo de la B, donde yo tengo mis requerimientos de usuario, especificaciones funcionales y especificaciones de diseño, y posteriormente tengo mi brazo derecho de la B, donde yo esas especificaciones de diseño las voy a probar con mis scripts de instalación. Mis especificaciones funcionales los voy a probar con la calificación de operación. Y finalmente mis requerimientos de usuario voy a probar ahí la calificación de desempeño. Mi proceso lo voy a probar en la calificación de desempeño. ¿Ok? Entonces, este es el tipo de pruebas que yo generaría en una validación del sistema para poder efectivamente demostrar que mi sistema hace lo que dice que hace. ¿Ok? Bien, y todo esto en el medio siempre tiene mi gestión del riesgo, donde además me va a permitir, digamos, hacer las pruebas adecuadas para cada funcionalidad o para cada proceso, ¿sí? Bien, entonces esto sería básicamente una charla extremadamente rápida de lo que es validación de sistemas computarizados y integridad de datos. Por supuesto, yo se los digo, aquí nos podemos quedar horas y horas y horas hablando del tema porque son dos temas que son sumamente extensos, pero bueno, esta es una primer pincelada del tema. ¿Ok? Entonces, no sé si aquí pasamos a lo que serían preguntas. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Mariola. Déjame dudas
dudas, comentarios. Por el momento no tenemos dudas o comentarios, sin embargo, a todos nuestros asistentes los invitamos a que cualquier inquietud la puedan escribir mediante el chat. Ahí hace unos instantes Mariola compartía los datos de su colaboradora Dulce Carreño para que cualquier duda o seguimiento futuro puedan ponerse en contacto con Dulce. Si igual, si me lo permites, Mariola, escribiré el nombre de Dulce, Sí, por favor. el correo en el chat para que, como lo comento, algún comentario futuro, etcétera, podamos apoyarnos con Dulce. Tenemos una pregunta, Mariola. Nos escribe José Alfonso Torres, analista de sistema, auditor de sistemas de información certificado. Nos comenta que no le queda claro en dónde están los requerimientos que indican que se requiere sobre la infraestructura. Mira, este tema de la calificación de infraestructura está un poquito escondido, pero básicamente, si quieres te respondo, digamos, puedo mandarles el inciso preciso que lo menciona, pero verás ahí que en la norma tiene una línea muy breve que solamente dice, la infraestructura tiene que ser calificada, punto, no dice más. En ese punto es justamente el que nos está indicando que la infraestructura IT necesita estar calificada, al igual que si estuviésemos hablando de otro tipo de infraestructura, por ejemplo, podemos hablar desde un HPLC hasta una molding machine, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta infraestructura tiene que estar calificada y eso incluye desde los servidores hasta los equipos, ¿ok? Entonces, ese es el punto, te lo puedo hacer llegar si le pasas los datos para que decirte exactamente cuál es el punto que lo menciona. Si se lo haces llegar a Jazmín, con gusto te mando el inciso preciso de la norma que lo menciona. De acuerdo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José. Como lo comentaba Mariola, igual cualquier seguimiento puedes enviárnoslos a mí o a mi compañero Naim. O también acabo de poner en el chat de la aplicación el nombre y el correo de Dulce, quien ella forma parte de PQE, quien también puede apoyarlos con el seguimiento. Y voy a escribir nuestros correos, el mío y el de mi compañero, para cualquier seguimiento. Y bueno, si no existe ninguna otra duda o comentario, a Mariola y Dulce les agradezco muchísimo su tiempo el día de hoy. Sin duda, un webinar muy valioso, el tema que tratábamos hace unos momentos. Y a todos nuestros asistentes, pues bueno, agradecerles su tiempo y su espacio el día de hoy. Como siempre, es un gusto saludarlos, aunque sea a la distancia, pero espero que todos se encuentren muy bien de salud y que pues pronto esta situación pase y pues nos podamos volver a ver como lo era habitual en nuestras reuniones mensuales. El chat estará abierto algunos minutos para cualquier duda o comentario o si desean saludarnos por ahí. Y pues bueno, agradecerles una vez más su tiempo el día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias por toda la información. Una pregunta, ¿esto se generó algún link donde lo grabaron o no está grabado si lo quiero consultar después o solo es? ¿Qué tal? Aquí lo tenemos grabado. Si deseas lo podemos subir a YouTube. Si nos haces llegar un correo, te hacemos llegar la liga. Ok,
Muchísimas gracias también. Buenas tardes.